Hermano, le doy gracias al hermano Jesús que me ayudó con una parte de lo que a mí me correspondía, ¿verdad? Ya que, como dijo el pastor, mis tiempos estuvieron cerrados, pero no quise quedar fuera. Aunque sea poquito traer, pero y gracias al hermano Jesús que me apoyó en este momento. Bueno, entonces damos inicio a la hermana Griselda. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Pues les doy gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más, después de tanto tiempo, ¿verdad? Y estamos igual otra vez y digo, ay, estoy ahí sentada y digo, ay, me siento peor que cuando Jacob le da las patadas al tambor, ese así siento el corazón. Aquí estoy ahí sentada y me volteé a ver para allá y dije, ay, ahorita mi corazón está peor que cuando Jacob le da las patadas a esa cosa. Pero bueno. Aleluya. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pues me toca el primer punto, el tema ya lo dijo hermana Marisela, que es verdadera libertad en el Hijo. Y el primer punto es esclavos o hijos. Y vamos a estar leyendo en Juan 8, 31 al 36. Sí, capítulo 8, versos 31 al 36. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y pues aquí traigo este puntito, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. En mi introducción traigo en estos versículos, estaba leyendo desde antes, en los versos anteriores del 31, ahí es donde ya Jesús está con ellos diciéndoles que Él es la luz del mundo, ¿verdad? En los versos 28 al 30, y están como en una discusión contra los líderes religiosos en cuanto a la doctrina que Jesús predicaba anteriormente. Él ya les había hecho saber que Él es la luz del mundo y que su testimonio es verdadero, pero por causa de sus pecados ellos eran incapaces de verlo. Y ahora Él estaba pasando al tema de verlo. Ahora se pasa al tema de la verdad, debido a que Él es la verdad. Todo hombre que decide creer en la palabra de Dios es libre del pecado. Sin embargo, estos hombres no entendían a qué tipo de libertad Jesús se refería, ya que según ellos eran hombres libres, descendientes de Abraham, el padre de la fe, y por tanto, según ellos, no necesitaban que nadie los liberara, porque por haber nacido judíos creían que eran personas ya salvas y libres en todos los sentidos. Pero nuestro Señor aquí les hará el ver que se refiere a la libertad espiritual y que ellos son esclavos del pecado, no a la esclavitud que ellos estaban pensando. Aquí vemos que entre tanta gente estaban estas personas que no creían en Él, pero ahí también habían unos que sí creían, y es a ellos a quien Él se dirigía en el verso 31. Vimos en el verso 31, donde dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No basta solo con creer,
es necesario que permanezcamos en la palabra de Dios para que seamos sus verdaderos hijos, verdaderos discípulos. Y podemos ver en Juan 1:12. Que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque mucha gente, toda la gente dicen, sean de la religión que sean, todos dicen, somos hijos de Dios. Entonces, este texto es bien importante y me recordaba del el primo de mi esposo, que muchos de ustedes ya lo conocen, a Víctor. Él, sus papás de él son católicos de hueso colorado. Y este muchacho, cuando se casó con la prima de mi esposo, empezaron a ir a dar enseñanza a unas personas que ellos rentaban una recámara. Y su primo de mi esposo se enojaba y le decía a la esposa, ¿por qué dejas que vengan? Si es mi casa, dice, ¿y por qué vienen los hermanos aquí a meterse? Y pues él, queriendo que no queriendo, tenía que escuchar, porque él llegaba de trabajar y le decía a su prima, sírveme de comer. Y él estaba sentado comiendo y los hermanos dando enseñanza a las otras personas que vivían ahí. Y él dice que por este texto fue que él se convirtió, que porque él escuchó que leyeron este texto y él estaba comiendo. Y que les dijo, a ver, ¿tú cómo dices que yo no soy hijo de Dios? Dice, yo soy hijo de Dios, dice, porque yo soy creación de Dios. Y que le dijo, no, dice, perdóname, pero tú no eres hijo de Dios, dice. Y le enseñó y le explicaron, y de ese texto fue donde empezó todo. Y miren, bendito a Dios, ahora está pastoreando una iglesia en Santa Ana. ¿Cuánto tiempo tiene, Auri, que se convirtió tu primo? Como 8 años y está pastoreando ya una iglesia. Y después de que de su familia nadie es cristiano hasta la fecha, sus papás no son cristianos. Ellos vienen y están ahí con él un tiempo, pero no, todavía no, pero sabemos que el Señor, ¿verdad? Por medio va a hacer la obra así. Entonces, es bien importante tener siempre esto en mente, ¿verdad? Para que cuando digan, no, yo también soy hijo de Dios, discúlpame, pero no. Eso queremos. Entonces, para que seamos sus verdaderos hijos, tenemos que permanecer también en la palabra y alimentarnos diariamente de ella, leyéndola, escudriñándola. Permanecer en la palabra es también ponerla por obra. No solamente podemos, muchas veces sabemos, venimos, aprendemos, pero no ponemos nada por obra. Sabemos muchas cosas y aquí en la iglesia podemos ser de un modo, pero allá afuera no ponemos nada por obra y somos totalmente diferentes. Y al contrario, hasta por eso es que mucha gente dice, ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Para ser como ella? Ella dice que va a la iglesia, ella dice que es cristiana, y para ser como ella, ¿para qué? Entonces tenemos que poner por obra, ¿verdad? Ejecutando con obediencia todos los mandamientos y leyes de los cuales nosotros somos responsables. En este mismo verso 31 vemos que dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando se cree en Jesús de corazón y se permanece en su palabra, entonces es un verdadero hijo de Dios o discípulo de Jesucristo. Ser discípulo es mantener una relación constante con Jesús. Amén. Andar toda una vida, perdón, hermanos, andar toda una vida con Él y aprender a vivir libres de culpa y de la esclavitud del pecado. El conocimiento de la verdad conecta la fe con la conducta en una relación personal con Cristo. Una relación que nos da a los creyentes poder para hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y también dice, y conoceréis la verdad. Como primer resultado de ser un verdadero discípulo se obtiene el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La principal verdad es que Jesucristo es el único camino hacia la vida eterna. Amén. Solo así obtendremos asistencia del Espíritu Santo para que Él quite de la ceguera espiritual que nos cubre. Porque hay aún estando en la iglesia, hay mucha gente que está aquí, pero estamos igual todavía ciegos espiritualmente.
Y lo digo por mí porque el tiempo que yo estuve en la iglesia, y yo venía y yo salía como sin nada, hermanos, ¿verdad? Y digo, pues me da pena decirlo, ¿verdad? Pero desgraciadamente hay mucha gente que así está. Vienen y están aquí sentados, pero en realidad no captan nada. Es como decía la hermana Carmelita el otro día. Están aquí y si es verdad, se distrae uno hasta quitándole la hebra al vestido, checándose las puntas del cabello y cosas así. Es distracción. Son cosas que sí distraen mucho. Y aunque están aquí, esta vez uno con la mente en otro lado. Y viene uno y no, yo veo, digo, viene uno y no está en lo que tiene que estar. Yo no recuerdo haber ido a la iglesia católica más que 2 veces, y le comentaba yo a mi esposo el otro día, le digo, en verdad le digo que qué pena, digo, que venga uno a la iglesia y esté uno tan entretenido en otras cosas, en verdad, que qué pena, porque sabemos, y más los adultos, sabemos que venimos a escuchar, a aprender de la palabra de Dios, a darle reverencia a Dios, no a estar en el teléfono. Si tienen si hay una emergencia o algo, es mejor salirnos, si es una llamada importante, algo que sentimos que es emergencia, pero no estar aquí en el teléfono, porque qué lugar le estamos dando a Dios en nuestra vida. Y le digo a mi esposo, yo como 2 veces fui a la católica cuando andaba allá en el mundial, porque unos 15 años y que una boda, pero óyeme, le digo, no se oye ni el ruido de la mosca. No se oye ni el ruido de la mosca. Digo, ¿y cómo es posible que aquí, le digo, haya tanta distracción y que no nos enfoquemos en lo que es? Sí, que sabemos que tenemos un Dios real. Así es. Ellos no lo saben y nosotros que lo sabemos. Y muchas veces hay tanto desorden. Sí. Bueno, dice, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y que no pequemos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado de la humanidad, a causa del pecado de la humanidad. Por lo tanto, nuestra vida siempre está expuesta al pecado, al dolor, al sufrimiento y a tantas cosas. ¿Cuál es entonces la libertad? La libertad consiste en apartarnos del mundo del pecado y caminar por el sendero que Jesús nos enseñó a través del Evangelio para ser salvos. Vemos en el verso 33 las palabras de Jesús que ofendieron a muchos de la multitud que lo rodeaban, a ellos. Por ser judíos se identificaban con Abraham, y ese era el orgullo que ellos tenían a causa de su herencia. Eso impedía que ellos vieran sus necesidades espirituales. Jesús les explicó que se refería a ser esclavos del pecado, como vemos en el verso 34. Voy a leer el verso 34, hermanos. 8:34. Que dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado. Y en estos versículos, la palabra griega que Jesús usa para referirse a esclavo es doulos, la cual literalmente se refiere a un esclavo en los tiempos de Jesús. Un esclavo en ese tiempo no tenía ningún derecho como humano. Su amo podía hacer con él lo que quisiera, incluso matarlo. Por esto estos hombres se molestaron tanto, ¿verdad? Y se ofendieron y le respondieron a Jesús que jamás ellos habían sido esclavos de nadie. Pero Jesús hablaba de la esclavitud de pecado, no de la esclavitud que ellos pensaban. Y que la única forma de ser libres era creyendo en su palabra. Por ello Pablo decía que nosotros los cristianos habíamos muerto al pecado, para que éste ya no reine en nosotros y a través de la fe, para que éste ya no reinare en nosotros, a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y vemos en el verso 35 y 36 cómo usó la analogía de una casa para proclamar que Él puede liberar a las personas de la esclavitud al pecado. Lamentablemente aquellos hombres creían que eran libres cuando la realidad era que estaban esclavizados en su propio orgullo.
y falsa religiosidad. Estos hombres creían que eran dignos de la gloria de Dios solo por ser judíos y descendientes de Abraham. Pero Jesús los contradice diciéndoles que no es así, porque solo el hijo permanece para siempre en la casa y el esclavo no. Y la única forma de convertirse en un hijo del reino es a través de creer en la palabra de Jesús. Y un hijo como heredero de familia tiene poder para dar libertad a los esclavos. Como el hijo sobre la casa de Dios, Jesús tiene el poder para liberar al ser humano de la esclavitud del pecado. Y es hermoso que Jesús nos hace libres de la esclavitud del pecado, a fin de que vivamos como Dios quiere. Es necesario que nos mantengamos constantemente comprometidos a seguir a Cristo y poner en práctica sus enseñanzas. La meta es crecer en nuestra relación con Él, incluso cuando su palabra nos desafía a seguir un camino que tal vez no nos agrade o que muchas veces no entendemos. Siempre tenemos que seguir adelante en la palabra de Él. Y pues esta es mi pequeña parte, hermanos. Dios les bendiga. El punto número 2 lo vamos a leer en Juan 8, 37 al 47. Y el hermano Abraham Sánchez me va a ayudar a leerlo. Por favor. Gracias. Sé que sois descendientes de Abraham. Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Pues aquí vemos que Jesús reconoció, él reconoció que sus oyentes eran descendientes de Abraham. Sin embargo, sus acciones, sus actitudes mostraban todo lo contrario, de que no eran hijos de él, porque le rechazaban sus enseñanzas e incluso buscaban matarle, ¿verdad? Hay características y señales que demuestran de quién es tu padre, ¿sí? Porque nosotros no somos huérfanos, nosotros nacimos de un padre. Atrás de nosotros tenemos nuestro padre terrenal, ¿sí? Ahí viene nuestra descendencia, nuestras culturas, nuestros orígenes y de dónde venimos y todo ahí está. Pero lo más importante que nosotros enfrente tenemos a nuestro Padre espiritual. Entonces, ahí los judíos, ellos se sienten orgullosos de ser hijos de Abraham, ¿verdad? Y por su descendencia,
ellos tenían la certeza de que ellos tenían derecho de ser hijos de Dios, ya nomás porque ellos venían de descendientes de Abraham, pero no son así las cosas, ¿verdad? Es como nosotros, por decir, si yo, Marisela, me crié con un padre rico, por decir, comillas, no es cierto, era un padre rico, millonario, y entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? Que digo, no, pues ahí voy a tener buena herencia, yo. Y resulta que si muere tu padre, que al quien tú creíste que era tu padre, cuando muere y ya llega a que van a leer el testamento y resulta que yo no aparezco, entonces viví engañada, no pertenezco, no recibo ninguna herencia, y porque yo viví en engaño. Entonces así le pasaban a los judíos, estaban ellos engañados porque creían que eran de descendientes de Abraham, ya tenían derecho a la herencia de Dios, y no es así, porque ellos no eran hijos de Dios nomás porque eran descendientes. Lo mismo, por eso le pasaba esto a los judíos, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, imagínense, les dijo, momentito, ¿verdad? No son así las cosas, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, como dicen, ustedes hicieran sus obras, ustedes me amarían como Abraham amó a mi padre, ¿sí? Por medio de cuántas cosas Dios amó mucho a Abraham, era especial, ¿verdad? Cuántas cosas tuvo, le prometió una descendencia grande, y hasta para eso también le dio terreno para todos. E inclusive, como vemos que mismo Abraham salió de donde lo sacó Dios para darle su herencia terrenal, como decir, ¿verdad? Inclusive hasta lleva a su sobrino y todo, que no estaba invitado, pero él lo lleva. Y aún así, el corazón amoroso de Abraham le da a escoger cuando ya no pueden estar juntos, y luego escoge un lugar el más mejor. Y Abraham se va para el otro lugar. El pobre ya se andaba chamuscando ahí por agarrarlo el lugar bueno, ¿verdad? Pero Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Y vemos también pues que Dios le promete una gran descendencia a Abraham, y de repente le dice que le dé, que mate a su hijo, a Isaac, ¿verdad? Y dice que lo sacrifique, y yo me imagino que Abraham, con su gran fe que tenía hacia Dios, pero yo siento que sentía dolor al ir llevando a su hijo al sacrificio, ¿verdad? Pero me imagino también que a lo mejor iba pensando, si él me prometió que yo iba a tener una descendencia grande, si lo mato ya no va a haber. Y entonces haber dicho, a lo mejor lo mato, pero él lo va a resucitar. Y entonces es donde ahí va a venir su herencia. Pero a Abraham le creyó siempre a Dios, porque él le amaba, él le creía, él en sus manifestaciones, cuando también se le apareció en su tienda, Abraham era un hombre de fe, de mucha fe, ¿verdad? Entonces, por eso Dios le revela pues la verdad a los judíos, que ahí les está diciendo que no eran así las cosas, y que hay diferencia de ser, por decir, hijos de sangre, como nosotros, a que nosotros seamos hijos espirituales, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Un hermano tiene Romanos 8:13. ¿No? Ok. Si no, yo no. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ajá. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos la herencia que nuestro Padre nos está dando, que si nosotros hacemos más por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ahí nos está dando Dios la vida eterna, ¿verdad? Esa es nuestra herencia que Él nos está dando a nosotros. Entonces imagínense, ¿qué valor tienen las riquezas terrenales o las riquezas espirituales, hermanos? Es mejor ganar las riquezas espirituales. A lo mejor aquí somos muy humildes, muy todo, pero también Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero las riquezas grandes las vamos a tener allá arriba, ¿verdad? Amén, amén, sí, claro. Y entonces,
aquí es donde vemos que Él les da a demostrar que sí, que hay mucha diferencia de ser hijos de sangre a ser hijos espirituales. Dice, porque hagámonos estas preguntas. ¿Quién es mi Padre? ¿De quién descendemos? ¿A quién obedecemos? ¿Y a quién servimos nosotros? A nuestro Padre Dios, ¿verdad? Amén. Y entonces nosotros por eso sí somos hijos espirituales y nuestro Padre, estamos seguros que completamente es Dios Padre, Jesús, ¿verdad? Todo amoroso y misericordioso para con sus hijos. Porque Jesús les dice a los judíos, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y ustedes no hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. O sea, están diciendo que ellos no están haciendo ni las obras ni el amor que Abraham tiene, porque ellos creen que su padre es Abraham, pero Abraham amó a Dios y él siempre fue un hombre de fe y fue correcto y siempre dependió de Dios, ¿sí? Dice, en el versículo 42 y 43 Jesús les dice a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, ¿sí? Entonces, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y los judíos seguían de necios, seguían orgullosos y dale que ellos eran hijos de Abraham y descendientes de él. Por su descendencia ellos tenían derecho de ser hijos de Dios y no. Dice, leamos en Romanos 9, versículo 7, lo trae mi esposo. Romanos 9, 7, por favor. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. O sea, sí, el 8 también, por favor. El 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén, Jesús. O sea, aquí nos está confirmando mismo Dios, porque no son nuestras palabras, sino que aquí está en la Biblia como Dios, Él, ¿verdad?, nos dirige a nosotros. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? Qué triste que les dice, les está tomando el velo de sus ojos y les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida, un mentiroso y siempre te engaña y entonces, por eso Dios le está dando a entender que ellos son hijos del diablo y no de Dios. Dice, mismo Jesús les está diciendo que son hijos del diablo, porque el afán que ellos tenían en matar a Jesús y que le afirmaban que su padre es un homicida y un mentiroso, y el hecho de haberse negado a recibir a Jesús y no reflejar en sí la fe que Abraham tenía, o sea, por no reflejar eso, precisamente por eso Padre Dios le está diciendo que ellos no son hijos de Dios, sino del diablo. El odio contra Jesús, pues también demostraba eso, ¿verdad? Que su verdadero padre era el diablo, porque ellos no querían escuchar a Dios, a pesar de que también ya vieron tantos milagros que habían sucedido atrás, tanto eso, y tal vez unos lo vieron y lo vivieron, y no entendían, no querían abrir su corazón y ellos aferrados de que porque eran descendientes de Abraham, ellos pertenecían, que su padre era Abraham, y no era así. Nuestra conducta revela de quién somos hijos. Ser seguidores de Cristo no tiene que ver con la iglesia de la cual asistimos. Es un asunto en relación personal con Cristo Jesús. Acérquense en cuanto puedan, manténganse firmes en la verdad y anden junto a Él todos los días. Y el que es de Dios, la palabra de Dios,
oye y la que la lleva siempre en su corazón. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que podamos ser hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo creen que nosotros podemos ser hijos de Dios? Y aparte aquí también viene la respuesta y se las voy a decir. Pero haciendo la voluntad de Él, esa, obedeciendo de cada una de sus palabras, amándole. amándole y respetándole. Ujú. Nos dice la condición de estos hombres que se creían ser hijos de Dios o tener del linaje de Abraham. De Abraham. Jesús conoce los corazones y le dijo que eran asesinos mentirosos. Quiere decir que ahí era toda esa clase de gente. Era mentirosa y asesina y más. Y aún así, en la condición ellos pensaban que estaban bien, que eran hijos de Dios. Y no fue así, ¿verdad? Yo tengo Juan 1:12. ¿Alguien no nos tiene Juan 1:12? Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todo Dios aquí tiene, ¿verdad? Aquí tenemos todo, Él nos está guiando. Aquí nosotros no estamos diciendo, yo les estoy diciendo, no es porque yo digo, sino porque es la palabra y lo poco que yo pude escudriñar poco a poco. Gracias a Dios que te va llevando. O sea que el comienzo para llegar a ser un hijo de Dios es aceptando a Jesucristo en el perdón de nuestros pecados. Y después de allí, hacer lo que dice su palabra. Amén. Ahí está la clave para llegar a ser un hijo de Dios. Amén, amén, hermano, No gracias. podemos decir que somos No. hijos de Dios No, rechazando a Jesús. exacto, y aparte tenemos que ir en obediencia a sus estatutos que tiene Dios, ¿verdad? Porque igual como nosotros como padres tenemos reglas como cuando tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Igual nuestro Padre Dios igual tiene los estatutos para con nosotros, cómo sabernos nosotros dirigir y qué debemos hacer, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Pues ya se me dije. Dice, nosotros tenemos la necesidad de las personas que viven fuera que sepan de lo que la Biblia dice, que nosotros tenemos como sabedores como nosotros como hijos de Dios tenemos que a buscar a la gente, hablarle de Dios, pero antes de hablarle, como dicen la hermana también ahorita Griselda, en nuestros trabajos, nosotros donde nos rodeamos, debemos de mostrar ese amor que nosotros tenemos realmente en Dios y que Dios vive en nosotros y no el padre, el diablo, ¿verdad? Sino de que debemos dar a demostrar de quién realmente nosotros somos hijos, ¿verdad? Con nuestro comportamiento, ¿verdad? Yo la verdad ahora pasé algo bonito porque yo ahorita he estado en ayuno por varias cosas y desde el domingo, lunes, martes, hoy, y en una mesa, ahorita hay gente nueva en mi trabajo, mucha nueva que está llegando, y pues las mesas ya se llenan, antes nomás unas 3 o eso, y ahorita una mesa de 10, y yo salí al desayuno con las compañeras igual, y luego me dicen, pero no vas a tomar café o pan, y me ofrecían, le digo, no puedo, ¿por qué? No, le digo, estoy en ayuno. Y luego me sorprendió porque una compañera, y es católica, les dijo a las compañeras, déjenla en paz. Dice, no la estén cuestionando. Digo, wow, ¿verdad? Digo, a pesar de lo que ella es, pero yo me he acercado a ella y le hablo de Dios y todo, y digo, ay Señor, ¿será que poco a poco tú puedes ir obrando? Así como yo era de allá, y digo, ya antes no nos queríamos las dos. Yo le caía mal, yo siento, por ser cristiana, y la verdad ya también. Sí, la verdad, y entonces así estábamos. Y no, ese no era lo correcto que yo estaba haciendo porque no estaba demostrando mi buena conducta, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo que yo ya fui haciendo cambios, que va uno haciendo y ya vi otra conducta en mí, ella ya tuvo otro pensar de mí. O sea, por eso me sorprendió que dijo, no la cuestionen. Dije, wow. Digo, wow, qué hermoso. Yo me quedé así y ya todas calladitas y no me ofrecieron ya nada más.
y hoy ya tuve que ir a sentarme con ellas y no, ni me ofrecieron nada. Amén, amén. Y por eso digo, es como dice la hermana Griselda, sí es cierto. Yo también estuve a lo mejor sentada 8 años en una iglesia, pero la iglesia no son los pastores no son los malos ni nada, es uno como que no pone el corazón abierto para la palabra de Dios. No, ninguna iglesia es mala, somos nosotros mismos porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? No son las iglesias. Entonces, hermanos, pues por los que no conocen de la palabra de Dios, tienen la perdición eterna. Y los que le amamos y le conocemos, tendremos la vida eterna. Amén. Pues hermanos, este es mi pequeño punto, poquito, la verdad, pero gracias, hermano, porque igual me siguió apoyando con mi otro punto y que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Mi separador. Un chocolate. Dios les siga bendiciendo, hermano. Amén. Amén, hermano. Estamos siguiendo la verdadera libertad en el Hijo. Gracias, hermana Estela, gracias, hermana Marisela, por este privilegio de permitirme estar aquí compartiendo un poco de la palabra. En este punto, hermano, me tocó el punto número 3, ¿verdad? Esta lección, como les digo, que desde la verdadera libertad se encuentra en el Hijo. Me tocó hablarles, hermanos, de la divinidad del Hijo. La divinidad del Hijo. Vamos a ver aquí nuestro amado Maestro demostrándonos que Él es un ser divino. Nosotros lo sabemos, hermanos, porque Él forma parte de esta divinidad que nosotros llamamos Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora nos estamos enfocando en el Hijo. Este punto, mis hermanos, lo dividí en dos partes. En una de estas vamos a estar viendo cómo es que se comportaba nuestro amado Maestro cuando de manera agresiva lo cuestionaban. Y qué podemos tomar nosotros de esta actitud que tomaba nuestro amado Maestro en ese entonces. Y en el otro punto que lo dividí esto en dos partes, hermanos, vamos a estar viendo por medio de la palabra pasajes o textos que nos va a hacer recordar una frase que decimos por ahí, que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Amén. ¿Ok, mis hermanos? Amén. Era fácil para estos hombres, en este caso judíos, nos dice, ya eran escribas, también fariseos, ahorita se dice específicamente judíos, creer que nuestro amado Maestro inventaba lo que él decía que era, ¿verdad? Decían, pues pero había algo que ellos respetaban, y eran los profetas. ¿Y que creen? Los profetas ya habían hablado de la venida de nuestro amado Maestro. Decían cómo iba a ser, qué iba a ser, y que era una presencia totalmente divina. Veamos qué nos dice la palabra en Juan 8, del 48 al 59. Ponga atención, mi hermano. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me lo glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Si pusieran atención, mis hermanos, a esta lectura, yo creo que más de alguno de los aquí presentes, por ahí alguno, ya ha vivido esta escena, ¿verdad?
esta escena del rechazo y que no le hace. Y si no la ha vivido, hermano, déjeme decirle que la va a vivir. Al momento de que le lleve la palabra, ya sea a personas que no conozcan de ella o a personas que ya conozcan de la palabra, usted va a tener esta escena, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que conocen de la palabra, pero parece que están protegiendo otros intereses o algún otro tipo de cosas. La conocen, pero no la aplican. Y más bien saben de lo que están hablando, pero como les digo, vamos a ver qué tipo de intereses puedan estar buscando. A nuestro amado maestro se le decía, aquí lo vemos en la palabra, que blasfemaba y inclusive se le dijo endemoniado, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mi hermano, que todo aquel que no acepta la verdad y al Hijo de Dios como Dios mismo, aquí es donde le digo que busca esos intereses, y ya lo estuvo diciendo la hermana Marisela, los intereses del diablo mismo, mi hermano. Cualquiera que no acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, como persona divina, mi hermano, está persiguiendo esos intereses. Y lo vamos a estar viendo, mis hermanos, aquí por medio de la palabra. Porque nuestro amado Maestro, lo podemos ver por medio de la palabra, era Mesías. Fue el Mesías anunciado. Fue el Salvador anunciado. Dios mismo, un ser divino, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En cada texto, mis hermanos, o pasaje bíblico que tenemos, siempre vemos una aplicación para que nuestra edificación ya sea nazca, crezca o se fortalezca. De eso nos sirve, mis hermanos, de estar viendo lo de la palabra. Aquí, mis hermanos, en lo que acabamos de leer, y si algún día usted lee este pasaje, seguramente encontrará muchas más formas que podemos aplicar para nuestra edificación. Yo le voy a resaltar 2 de ellas, mis hermanos, y le digo, si usted encuentra alguna otra, ahorita si hay tiempo lo puede expresar, y si no, mi hermano, comuníquela a los demás. Recuerde, cuando nosotros encontramos por medio de la palabra algo que nos edifique, debemos de dársela a los demás por medio de la palabra, lo que dice la palabra, para que nuestra edificación crezca, edificándonos los unos a los otros, hermanos. Una de estas, mis hermanos, miren, es de que en este pasaje, mis hermanos, vamos a aplicarla, ¿verdad? La palabra dice, el ejemplo dice, hablar. ¿Qué nos dice el verso 59? Miren, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando nuestro amado Maestro se retiró de ahí, era acaso por miedo? ¿Verdad? Esto lo tenemos que empezar a aprender, mis hermanos. Si alguien crea, porque aquí nosotros estamos leyendo la palabra y dice se escondió, después dice se fue. Recordemos, mis hermanos, que Él es divino, Él es todopoderoso. Y si no recordemos nada más lo que ocurría cuando nuestro amado Maestro estaba harto, cuando nuestro Señor se hartaba de lo que ocurría o lo que hacía su pueblo, recordemos el diluvio, recuerdan Nínive, recuerden Sodoma, Gomorra, reyes quitados de sus tronos, ejércitos avergonzados. Esto, mis hermanos, en ningún momento fue por miedo. Aquí vamos a empezar a ver uno de esos ejemplos que nos da, mis hermanos. En esta ocasión, mis hermanos, nuestro amado Maestro y Señor Jesús, ser divino, venía en un plan que podríamos llamar amigable, ¿verdad? Venía hablándonos en un plan de redención, de salvación, ¿verdad? Pero déjenme decirles, mis hermanos, y esto no voy a salir un poquito del tema, Él regresará. Y le aseguro que en ese entonces su plan no va a ser tan amigable con aquellos que cuestionen su presencia o no le hayan aceptado. Eso va a ser otro, hermano. Él nos demuestra que Él vendrá con todo su poderío, mis hermanos, a demostrarlo. Y le digo, no va a ser tan amigable. Vendremos a verlo, que nuestro Señor divino Maestro es amoroso, misericordioso, pero ahí demostrará que también es fuego consumidor, mis hermanos. Esto para nosotros, mis hermanos, es recordar en qué hemos creído nosotros. Veamos esta acción de nuestro amado Maestro, ¿verdad? Nosotros sabemos en quién hemos creído, en este ser divino. Pero al momento de nosotros llevar la palabra, ¿qué hacemos? Tratamos de meter esa palabra, como decimos por ahí, a garrotazos, a fuerzas, ¿verdad? Aquí nuestro amado Maestro, Él veía que había oposición en esto, Él les hablaba, ¿quién es? Este soy yo.
quieren escuchar, y si no, él dice, se fue, no se metió en problemas, no por miedo. Nosotros muchas veces, hermanos, queremos llevar el evangelio y a fuerzas dominar a la persona a que acepte la verdad. Muchos dicen, no es nuestra verdad. Las personas que conocen o no conozcan tienen su verdad. Nosotros tenemos la verdad, pero en ningún momento debemos de llegar a pleitos o enfrentamientos. Y este es uno de estos ejemplos que tenemos, mis hermanos. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es divino. Usted y yo no lo somos. No lo somos, ¿cierto? ¿Entiende? Usted y yo no lo somos. Él cambia a las personas. Sí. Nosotros no. Nosotros hagamos lo posible y Él se encargará de lo imposible, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mi hermano, que aunque sabemos que si hacemos lo correcto o hacemos su voluntad, oiga bien, obtenemos esa cobertura, la cobertura divina. Pero hay que usar esa cobertura, como se dice, sabiamente, mis hermanos. Como dice por ahí mi tío, no le busquemos mucho ruido al chicharrón, dice mi tío Mario. O sea, tratemos de usar esta cobertura divina sabiamente, mis hermanos. Si no, recordemos cómo éramos nosotros antes de convertirnos. Algunos de nosotros, algunos nacieron en el Evangelio. ¿Cómo éramos nosotros? Queríamos que todo el tiempo nos hablaran de la palabra, ¿verdad? Cuando no, ¿verdad? Inclusive, mis hermanos, hay algunos que hoy en día, ahorita, ya conociendo de la palabra, hay cosas que no hacemos porque estamos esperando a que venga un ángel del cielo, y queremos que sea Gabriel, a que nos explique la palabra antes de obedecerla. Y eso que ya estamos en el Evangelio. Imagínense aquellos que no, o la conocen de una manera torcida. Usemos esta cobertura divina sabiamente, y vamos a estar viendo y aclarando lo que es la cobertura divina, mis hermanos, de un ser divino. Pero aún así, muchos dirán, yo hago lo correcto, que estoy tratando de cumplir con la voluntad de Dios llevando el Evangelio. Déjeme decirle que si lo hace de la manera correcta, de la manera sin buscar entrar en conflictos, y si aún así le dicen groserías, es maldecido, dice la palabra, vituperado o agredido, tómelo como una victoria. Recuerde lo que nos dice Pablo en Filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si no, recuerde las bienaventuranzas, mis hermanos, en Mateo 5, 11 y 12, que aquellos que por su causa os vituperen, grandes ganancias tienen en los cielos. Bienaventurados serán, galardón grande tiene en los cielos, mis hermanos. Pero hacerlo, usar esta cobertura de una manera sabia, mis hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Él no necesitaba esta cobertura divina, mis hermanos. Él era divino, 100% hombre, 100% Dios. ¿Me entienden? Muchas veces nosotros decimos, Dios tiene el poder. Lo decimos, no hay ningún problema en decirlo. Dios no tiene poder, Dios es el poder. Dios no necesita divinidad, Él es la divinidad, mis hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el otro ejemplo, mis hermanos, es que nuestro amado Maestro le dice a los judíos que conocía a Dios, pero no nada más se quedaba en eso, decía que era igual a Él. ¿Quieren conocer a Dios, al Padre? Lo están viendo. Lo están viendo en mí, ¿verdad? Y aquí era, quizá aquí viene lo más grande de esto, y ellos sabían de esto, mis hermanos. Ellos sabían de esto, conocían la palabra. Oiga bien, vamos a ver aquí, mis hermanos, cuando yo miré esto al hacer la lección, dije, tan sencillo que es. Por eso dice uno, no hay peor ciego que el que no quiere. Veamos las cualidades que ellos veían en el Dios en el que ellos creían. Un Dios poderoso, amoroso, misericordioso, ¿verdad? Estas cualidades eran cualidades que tenía el Dios en el que ellos creían, ¿verdad? Y él decía que era igual a él, ¿verdad? Y por sobre todas estas, un Dios sabio. ¿Qué pasaba si él decía que era igual al Dios Todopoderoso? Tenía que tener estas cualidades. Yo creo, ¿verdad? Pero vemos a nuestro amado Maestro en forma terrenal, siendo sabio. Él hacía preguntas y nadie se las respondía.
A él le hacían preguntas y daba respuestas vastas. Sabiduría, una cualidad de Dios. El poder calmaba tempestades, levantaba muertos, sanaba a cojos, hacía que vieran los ciegos, hablar a los mudos. Tenía poder. Misericordia, todos estos milagros que hacía los hacía por la necesidad que veían las personas. También era misericordioso, como él decía que era el Dios al que ellos servían. Y amoroso, porque por esa razón estaba ahí con ellos. Por amor vino a morir por nosotros. O sea que él decía que era igual a Dios, que ellos amaban, y era exactamente igual. Tenía todas las cualidades de Dios. No las querían mirar, todo esto ya lo hacía, ¿verdad? Y no querían aceptarlo, ¿verdad? O sea, nuestro amado Maestro Jesús, ser divino, decía que era hijo de Dios, era como Dios y se comportaba como Él. O sea, Él hablaba y actuaba con hechos, mis hermanos. Amén. ¿Qué dijo Nicodemo en Juan 3:2? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Muchas veces hemos leído ese pasaje y creemos que Él va como en persona. Pero yo cuando dije, sabemos. O sea, no nada más Nicodemo sabía. Nicodemo era un maestro de la ley. Sí. Y no dice, yo sé. Dice, sabemos. O sea, que aquellos mismos que estaban enfrentando a Jesús sabían quién era Jesús. Sabían que era Dios mismo. Pero quieren que les diga algo, mis hermanos, la palabra de Dios se tenía que cumplir. ¿Me entienden? Dios venía con un propósito y eso nos quita cualquier argumento. Ellos ya sabían que Jesucristo era Dios mismo y aquí lo vemos en este pasaje. Nicodemo diciendo, no, yo sé. No, vean que él fue a escondidas, pero yo el mensaje de los demás. Sabemos por aquello que tú haces que eres hijo de Dios, ¿verdad? Nuestro amado Maestro Jesús decía ser igual a Dios y se comportaba como Él, ¿verdad? Dios es mi Padre, somos uno mismo. Nosotros decimos que amamos a Dios. Bueno, nos hacemos llamar cristianos. O sea, nuestro comportamiento debe de ser Como Cristo. igual al de Cristo, ¿verdad? Lo que decían hace rato mis hermanas, el testimonio. Iguales a Cristo. Pero digamos, vamos a decir, con todas sus cualidades, sí. Y déjenme se los explico. Él es divino, nosotros no. Pero es soberano. Y en esa soberanía y divinidad nos da la potestad de hacer todas las cosas que Él hacía y hace en su nombre. No por nosotros. Él es divino, nosotros no. Pero en su nombre podemos hacer todas estas cosas que Él hacía. Y él dijo, y aún mayores. Y aún mayores. En su nombre. En su nombre. En su nombre. Porque Él es divino, nosotros no. Pero en su nombre podemos hacer todas las cosas que nuestro amado Señor hacía. O sea, Él decía, ¿quieren ver al Padre? Mírenme a mí, aquí está. Y si alguien nos dice, queremos conocer a Jesús, díganle, aquí lo tienes. Y si no, es en lo que tenemos que trabajar para que vean reflejado a nuestro amado Maestro en nosotros mismos. ¿Verdad, hermanos? Amén. ¿Alguien tiene alguna aportación? ¿Algo? Sí, de acuerdo a lo que usted está diciendo, hermano. Yo pienso que ese es el problema más grande que tenemos los cristianos. O como usted dijo, los que nos hacemos, no saben quién es su papá. Porque mira, aquí desde los terrenales, los hijos de los ricos se comportan de esa manera, porque saben quién es su papi, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando el otro día que el universo que miramos allá afuera de la costa, cada puntito son otras galaxias y pensaban que eran estrellas, ¿no? Y la distancia y de ahí hay más y más y más, o sea, no se acaba. Entonces, porque digo, y dice la Biblia que Dios lo llena todo.
si eres capaz de hacer todo, si eres el dueño de todo lo de toda la plata, y porque estás preocupado por cualquier cosa que tu papá va a resolver. ¿Sí me entiendes? Amén. Pero como no tenemos ese concepto, andamos, pero hermano, ya, como que he oído mis hermanos mexicanos que me gusta hablar, ahogándonos en un paso de agua. Porque o sea, en realidad no sabemos quién es nuestro padre. No más eso. Sí, no, y para eso estamos aquí, porque hay ciertas cosas nosotros le vemos por medio de la palabra, pero como decimos, no por lo que alguien nos diga, sino por lo que alguien creemos o pensamos, sino que realmente, y esto, mis hermanos, es una gran verdad lo que nos dice mi hermano, pero en eso es en lo que debemos de trabajar nosotros. Y quieren que le diga una cosa, todos, bueno, la Biblia nos dice, de acuerdo, ninguno es santo, estamos trabajando en ello. El estar aquí, ya estamos trabajando en ello, y nuestro Señor conoce nuestros corazones, sabe dónde nos detenemos. Nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero a Dios no se le puede engañar, mis hermanos. Nosotros decimos que la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? Y un instrumento que pudiéramos utilizar para sacarle filo es una piedra de afilar, ¿verdad? Es un buen instrumento que nos ayudaría. Si fuera en lo moderno, si quisiéramos modernizarnos, la palabra de Dios vendría siendo hoy qué tipo de arma, una ametralladora, dijeran por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y si para afilar esa espada, ¿cuál sería esa piedra? Yo creo que el conocimiento de la palabra, eso es el afilar. Hoy en día las municiones serían el conocimiento de la palabra. ¿Verdad? Yo les voy a dar hoy un poco de municiones para que veamos, porque es eso también, para que podamos hablar con los demás y tumbar cualquier tipo de cosas que nos encontremos por medio de la palabra, que Jesucristo es divino, mis hermanos, que es nuestro tema, ¿verdad? Pero como les digo, en todo lo ancho y largo de la palabra, porque muchos dicen, Jesús, sí, de Mateo para acá. Y no es así, y para eso estamos aquí, mire, hermano. Antes de comenzar, veamos qué nos dice Juan 8, 54 al 58, dice así. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y dijera que no le conozco sería mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para calentar motores, dije aquí, hermanos, ¿qué nos dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. ¿Usted cree que Dios estaba consultando a su creación acerca de crear al hombre? ¿Qué nos dice Génesis 14, 18 al 20? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén, mi hermano. Sabemos quién es el Rey de Justicia y Príncipe de Paz, ¿verdad? Nuestro amado Maestro Jesús. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. A un encuentro, ¿verdad? El que ellos decían que era su padre. Y después dice, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, Yo soy. O sea, que antes Abraham, su padre de ellos, ya había reconocido quién era Jesús, ¿verdad? Solo un pequeño comentario. Esto rompe todo argumento de la gente que cree que el diezmo es del Antiguo Testamento, cuando nosotros miramos que Abraham le presenta a diezmo a Jesucristo. Porque ¿quién era él? Amén.
Amén. ¿Qué nos dice? Gracias. ¿Qué nos dice el Salmo 110:1? Hablando otro profeta por ahí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David profetizando y viendo, Jehová dijo a mi Señor. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Isaías 9, 6 y 7? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Si decían que obedecían a los profetas, ahí está. Si decían que obedecían a Abraham, ahí está. ¿Verdad? Seguimos que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Le voy a dar esto, hermanos, al que me sepa decir. Se me olvidó aquí, se me olvidó la lección aquí. ¿Dónde puedo encontrar primeramente estas frases? Escúchelas y ver dónde las puedo encontrar. Dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Puedo contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Luego dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi copa echaron suertes. Luego dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 27, Zona 22. Zona 22. Salmo 22. Aleluya. Si alguien ha visto La Pasión, ¿verdad? Vemos esto, Sí. todo lo que ocurrió en la crucifixión, y esto lo habla en el Salmo 22 el profeta David. O sea, todo cumplido al pie de la letra, mis hermanos. Ellos decían: ¿Y sabes qué pasa en esa palabra? Que uno mira a la crucifixión y todo lo que pasó, pero ahí está hablando Jesús por medio del Espíritu Santo, que está hablando David por medio del Espíritu Santo, tal cual Jesús se sentía. amén, profecía. Así a los profetas Dios les permite ver Como él se sentía. y vivir todo para que lo puedan expresar. Hermanos, todos sabemos lo que aconteció, ¿verdad? Cuando nuestro amado Maestro recibió el bautismo. Ahí se encontró Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Mateo 3, 16 al 17. Pero ¿qué nos dice Mateo 17, 5? Que es la transfiguración. Sabemos que había dos hombres hablando con Jesús: Moisés y Elías. Pero hubo una voz más ahí. ¿Qué nos dice Mateo 17, 5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok, mis hermanos? Con esto, mis hermanos, nuestro amado Jesús, y aquí podemos combinar esto, es divino, 100% divino. Amén. Y podemos conjugar plural y singular. Padre, Hijo y Espíritu Santo es divino. Amén. ¿Me entienden? Porque es uno solo. Con esto, mis hermanos, les quiero decir lo que nos dijeron mis hermanos en Juan 8, del 31 al 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podemos decir muchas cosas, pero la verdad nos hará libres. Dios les siga bendiciendo, hermanos.